Archivar es una tarea que puede ser engorrosa y a la que en el momento puede no dársele la trascendencia necesaria. Pero si no se hace, tarde o temprano uno lo lamenta. Esto vale para lo cotidiano individual, como el guardado de recibos y facturas, o el ser ordenado para guardar documentos en la computadora, pero también vale, y mucho, para el acervo cultural. Y allí se agregan más complicaciones. Archivar muchas veces no es fácil ni barato, además es bastante invisible y no se suele ser un logro mostrable, por lo que los tomadores de decisión pueden dejarlo de lado. Pero hay cosas que hacen al alma de la cultura de un país que, una vez perdidas, no hay cómo recuperar. Todo este ensalzar a la práctica del archivo tiene un porqué. 4 proyectos archivísticos uruguayos ingresaron días atrás al programa Memoria del Mundo de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 3 de ellos lograron ingresar al registro regional de la UNESCO. Estamos hablando del Archivo Lauro Ayestarán, del Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán, de la Biblioteca Nacional, la colección de libretos repertorios del Carnaval Montevideano del siglo XX, del Centro de Documentación e Investigación del Museo del Carnaval, y el archivo histórico del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, gestionado por Flaxo Uruguay. Además, el archivo fotográfico del diario El Popular, presentado por el Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo, entró en el Registro Internacional de Memoria del Mundo, un escalón por encima. ¿Qué significa este reconocimiento? ¿Qué incluyen estos archivos destacados? ¿Y qué valor tienen para la cultura nacional? Vamos a conversarlo en los próximos minutos aquí en Perspectiva. Estamos recibiendo aquí en estudios a la subsecretaria de Educación y Cultura, amiga de la casa, ex tertuliana, Ana Ribeiro. ¿Cómo andás, Ana? ¿Todo bien? Muy bien, Romina. Muchísimo gusto estar aquí con ustedes, te podrás imaginar. Y con el mismo lugar y todo, ¿no? Sí, yo ya entro y me vengo por acá. Es mi rincón. Y estamos también con Belén Pafundi, que es integrante del equipo del Centro de Documentación e Investigación del Museo del Carnaval. Belén, bienvenida también. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, también. Encantada de estar aquí hoy. A ver, empecemos por lo novedoso. Ana, quizás podemos explicar esto. Primero, ¿qué es el programa de Memoria del Mundo de UNESCO? Bueno, UNESCO, que siempre protege todos los bienes culturales del mundo. UNESCO es casi sinónimo de cultura y de protección cultural en el mundo. Comenzó protegiendo grandes monumentos, cosas tan grandes como las pirámides, y todo lo que tuvo que trasladarse del lugar cuando la represa, desde el comienzo de la existencia de UNESCO en el mundo, salvar de las aguas un patrimonio único en Egipto. Y bueno, a partir de allí protege todo. Y un día le llegó el tiempo también a los archivos, que como tú muy bien dijiste en la introducción, son un poco más invisibles, son algo que está en lugares oscuros y apartados de los que la gente se acuerda si alguna vez precisa un documento, o los investigadores que los trabajan en términos de reconstruir el pasado y como insumo y recurso para sus reconstrucciones del pasado y sus libros. Pero si no, es algo que pasa bastante desapercibido. Ahora, en Uruguay, por ejemplo, todo el mundo está recurriendo a los archivos para obtener datos de sus antepasados porque quiere la nacionalidad española o la italiana. Esos archivos son archivos que también están muchas veces en situación de riesgo, deterioro. La protección de todos los archivos es imprescindible para el uso que sea. Son la memoria del pasado. No permiten cortar cintas, no tienen como rédito político, sí. Se ven menos. Y sin embargo es una labor silenciosa e imprescindible para la memoria de los pueblos que hay que tener viva, ¿no? Es como Gastón González del equipo de Perspectiva decía, es como haciendo una analogía, ¿no?, con el mantenimiento de la ruta. No es la inauguración, ¿no? No, es el mantenimiento. Es el mantenimiento, eso que hay que hacer así como una tarea silenciosa, que es imprescindible, que si falta lo vamos a lamentar, pero que, claro, no tiene de por sí solo capaz o no somos conscientes del valor que hay allí. Esto que destaca la UNESCO, de la memoria del mundo, en el programa Memoria del Mundo, abarca ¿qué tipo de archivos? ¿De qué tipo de archivos estamos hablando? De todo tipo, porque los que mencioné acá, por lo menos a nivel local, tenemos de amplia gama, ¿no? Son archivos de papel,
son archivos fotográficos, son archivos sonoros, son archivos de cinta. O sea, no son objetos, no es que digas voy a proteger aquel edificio porque es patrimonial, eso Perfecto. es otro Eso es tipo de aparte. protección. Estos son material de archivo, lo que se archiva, que significa memoria y que tiene esos soportes. Desde papel, que es el más clásico, el más antiguo y a mi entender todavía el más duradero, a los archivos digitales más modernos. En esta última edición de MOULAC nos reunimos en Chile, de donde vienen esos 3 premios de MOULAC para Uruguay. Digo premios porque son reconocimientos y se viven como un premio para la institución que los recibe. El otro, como tú también dijiste muy bien, es el MOU, es el programa Memoria del Mundo, porque el programa Memoria del Mundo fue primero en el tiempo y luego la especificidad, la complejidad, la densidad de bien. América Latina y el Caribe llevó a crear una especie de apéndice que es MOULAC. Es MOU, Memory of the War, para América Latina y el Caribe. Porque esa zona tiene una diversidad que va desde hay que proteger los papeles de los huracanes, las inundaciones, los tifones, es lo que pasa en el Caribe. Hay que proteger de la desidia, las termitas, la humedad, que es lo que puede pasar en cualquiera de los restantes países de América Latina. Y en todos, la inestabilidad política puede siempre significar un peligro para cualquier archivo, por voluntad expresa de destrucción, que muchas veces se da. Hay archivos que tienen muchas veces que estar escondidos durante años, que fue lo que pasó con el Popular. Con las fotos del Popular, ¿no? Con las Claro. fotos del Popular. Hay archivos que tienen destrucciones sistemáticas voluntarias y otras involuntarias, por desidia, a veces por ignorancia. Hay gente que piensa que pintar todo, o escanear todo, tirar todo para limpiar y dejar prolijito, significa una forma de protección. Y a veces dentro de un mismo país te encontrás con que tienen tratamientos disímiles los mismos documentos. Entonces, hay un cura que es muy cuidadoso y preserva todo, y hay alguien que cree que hay que barrer y tirar papeles viejos. Y también es cura. Entonces, bueno, te encontrás con todo tipo de problemas que hay que saber enfrentarlos. Hay que capacitar muchísimo a la gente para que sepa frente a lo que está. Y cuando llegan estos reconocimientos, la ceremonia que hicimos hace algunos días en el Palacio Taranco, entre las cuales estuvo Belén como funcionaria del Museo del Carnaval, uno lo que hace es tratar de que se perciba que es una fiesta para los funcionarios, porque son los que saben lo que hay, son los que Es el lidian. gran reconocimiento, ¿no? Para Gran la gente dedicada a los archivos. Sí, Belén, ¿lo viviste así? Sí, totalmente. No solo para el equipo que trabaja en el Centro de Documentación e Investigación del museo, es un gran reconocimiento a la tarea que bien mencionaban las dos. Es una tarea muy silenciosa, muy anónima, no es una tarea que no hace ruido, pero bueno, hay que identificar los documentos, hay que clasificarlos, hay que ordenarlos, hay que describirlos, hay que conservarlos, asegurarse que duren la mayor cantidad de tiempo posible, hay que investigarlos, quién los produjo, quién los hizo, cómo los hizo. Entonces, bueno, esa es una tarea que demanda de muchísimo trabajo intelectual, muchísima dedicación y bueno, y es difícil también de visibilizar. Entonces, que lleguen estos reconocimientos, no solo es un gran reconocimiento al equipo del museo, al equipo del Centro de Documentación, sino, bueno, en lo que a nosotros respecta, que es la colección específica de los repertorios, los libretos de carnaval. Ahora vamos a hablar de eso porque Sí. tiene toda una historia Tiene particular. tiene todo un valor. Hay mucha gente que seguramente no tiene idea qué es lo que se preserva allí, ¿no? Por eso que UNESCO registre y valore este patrimonio como una fuente privilegiada para el acceso a la historia social y cultural es sumamente importante. Ana, en esta celebración que hicieron, hablaste de que quienes están dedicados a las tareas de archivar son los que descubren esas joyas, ¿no? Claro. Son los que tienen esa capacidad de verla en sus manos y decir, bueno, esto importa, hay que preservarlo. Y mucho. Y es gente que sabe para sí, para su grupo familiar, que hay joyas de memoria guardadas en los lugares, y como te digo, rara vez tenemos prensa, por eso te agradecemos especialmente este espacio, porque bueno, cuando tú decís, por ejemplo, ya que está Belén aquí, Museo del Carnaval, la gente piensa en la sala del museo, claro, que tiene el último espectáculo desde Rada hasta el más ilustre de los visitantes, que se mueve con diversos públicos permanentemente, y luego tiene una museificación que
estrenamos hace 2 años y de la cual estamos muy orgullosos. Reparamos techos, yo qué sé, se hizo mucha cosa en ese museo. Tiene escenarios abiertos en la parte de atrás, tiene un salón del traje maravilloso, tiene una reconstrucción de lo que es la memoria del carnaval muy lindo, preserva una calle de adoquines con las luminarias de la década del 50, es sumamente visitado por los turistas, por los cruceros, o sea, es un museo exitoso, pero nadie sabe que calladitos arriba, en el segundo piso, después que pudimos arreglar el techo, que se nos llovía, y después que descubrimos, por suerte, en la Casa Naya, que había un acopio de materiales en desuso y cosas muy diversas, 2 pisos llenos de cosas, descubrimos un montón de los viejos anaqueles de hierro que ya nadie quiere, y los pintamos todos del mismo color, quedaron prolijitos, son secos, son aislados, se compró suficiente passepartout, papel seda, para cartón, cuidarlos. Y se convirtió en un archivo seguro, confiable, en el que Belén y todos los demás trabajan bajo, no te olvides que hay un equipo, una cátedra UNESCO de carnaval de la Universidad de la República, dirigida nada menos que por Milita Alfaro. Así que la gente ve el abajo del Museo del Carnaval, ve el éxito y el movimiento cultural permanente de la sala, pero por arriba hay un lugar también exitoso ahora y también silencioso. Dejaste las ganas. ¿Se puede visitar, Belén? No. Por supuesto ¿Sí? que se puede visitar. Se puede solicitar acceso, se puede entrar a conocer lo que es, nosotros llamamos el alma del museo, ¿no? El centro de documentación es el alma del museo y siempre previa solicitud de acceso, por supuesto, los archivos son de acceso público, y bueno, asegurando las nociones de conservación mínimas, por supuesto. Nosotros recibimos permanentemente investigadores, no solo del circuito local, sino también se hace asistencia de forma internacional. Hay un fenómeno que por suerte está en expansión y que hay una demanda muy grande. Hay muchísimo interés fuera de frontera acerca del carnaval montevideano, acerca del carnaval uruguayo. Y bueno, nosotros... sos argentina, ¿no? Yo soy argentina, sí, yo soy argentina. Pero la uruguayizamos. Está. Estoy a esto de mi ciudadanía. Sí, en el Museo del Carnaval, además. Sí. Estoy a esto de mi ciudadanía también. Yo soy argentina también y bueno, uno de mis intereses principales por los cuales me trasladé a vivir a esta ciudad tenía que ver con la fascinación de carnaval y fundamentalmente del estudio de carnaval. Bueno, Milita Alfaro para, si bien nosotros ahora, por ejemplo, volviendo a lo de UNESCO, nosotros desde el Centro de Documentación hicimos la presentación con todo el equipo del museo, la base académica y evidencial de todo este trabajo está en la insistencia de Milita Alfaro acerca de lo que significaban estos repertorios como una fuente documental privilegiada, ¿no? O sea, para poder conocer la cotidianeidad que se proyecta en el carnaval a través de los sectores populares. Ese es un reconocimiento también al trabajo, a su trayectoria y a su insistencia. Y también, bueno, nosotros también fuimos el museo no tiene archivólogos, ¿sí? No tiene archivólogos en sí, pero fuimos entrenados por Fabián Hernández Muñiz de la Facultad de Información y Comunicación y también hizo un gran entrenamiento y docencia y paciencia, tuvo mucha paciencia con nosotros para entrenarnos lo mejor posible en el trabajo y las tareas de archivo que estamos llevando adelante y bueno, y que pudieron, porque es muy exigente también el hecho de poder presentarse a MOULAC, no es sencillo y bueno, tiene una serie de requerimientos a nivel técnico que bueno, que por suerte están cumplimentados. No es porque yo lo integre, pero es un jurado exigente. Es un jurado exigente. Ahí está, expliquemos tu rol, Ana. A ver, acá, porque estás como con los 2 sombreros, ¿es un poco? ¿De subsecretaria y de historiadora también? Bueno, no, en MOULAC estoy por mi condición de historiadora. Porque MOULAC 100%. Elige por 4 años a sus miembros, son 9 miembros, representan el mayor espectro posible de países de la región. En este momento, además de Uruguay, a quien yo represento, por supuesto, está México, está Brasil, está Chile, está Aruba, está... Ay, me sale en inglés la palabra Curazao. Y me estoy olvidando de algún otro, creo que está Salvador. Bueno, son 9 países. Es muy importante para cada país tener representación en el corazón del MOULAC. Con mi nominación, Uruguay volvió, hacía años que no estaba. Ahora, fui convocada en tanto historiadora. Claro, coincide que es el momento en el que yo estoy siendo subsecretaria, pero
cargo, que es absolutamente honorable, este cargo, honorable y honorario. Y honorario, las dos. Las dos cosas. Este cargo es hasta el 2026, no tienen que ver con la Claro. designación de cargo de gobierno. Es independientemente del hecho de que yo sea subsecretaria. Entonces, claro, es raro, tengo que andar poniéndome y sacando sombreros, y a veces se cruzan, porque a veces decís, bueno, voy a aprovechar que soy subsecretaria y ayudo un poquito con Claro. esto y con lo otro, pero no, son cosas independientes. Seguiré Bueno, pero- hasta el 2026. Pero en el caso del MEC, imagino, obviamente es importante esta preservación cultural, esta y Y cualquiera, todas, ¿no? no. Además yo, ahí sí, en tanto subsecretaria, soy presidenta de la Comisión Nacional de UNESCO, en donde no solamente se trabaja en el MOULAC, sino que se trabajan los geoparques, se trabajan todos los sitios patrimoniales, no de patrimonio más intangible, que es el que está detrás de lo documental, en papel, y en videos y en audios, sino ya estamos hablando de construcciones, estamos hablando de la ciudad de Colonia, estamos hablando del patrimonio industrial de Fray Bentos, de la Claro. iglesia de Dieste. Entonces, la preservación de esos sitios, la administración, porque como tú dijiste, la cinta es bárbaro, pero después viene el después. Yo siempre recuerdo que en algún momento yo me encontré hace muchísimos años atrás las instrucciones del año 13 en una carpetita de cartón, Casi en un infartás. estante largo en donde había 500 carpetas grises. Y nada menos que las instrucciones del año 3. Yo me acuerdo que quedé así paralizada y digo, ¿y esto lo tienen acá? Y sí, me dijeron, está sequito acá. Gente para acá. Y llamé a Mena Segarra, que era el director del archivo, del Museo, Histórico Nacional. Digo, Mena, no me quiero quejar, ¿vio? Digo, pero acabo de ver, fui a sacarle fotos y acabo de ver tal cosa. Y claro, Mena Segarra pegó el grito y se la llevó a la caja fuerte. Y desde entonces, bueno, está por lo menos más identificada y preservada. Entonces, a eso me refiero cuando digo el después. Una cosa es, Claro. corto la cinta, digo, esto es documental, y después hay que administrar, gestionar la iglesia de Dieste. Para Claro. decir algo, nosotros celebramos la última nominación que nos dio Sí. UNESCO. Fue muy honorable. Pues nos tenemos que sentar todas las partes. El No, y párroco, además incrementa el reconocimiento, incrementa obviamente el interés por el lugar, Exacto. Cambia un montón de cosas, ¿no? claro, entonces el interés por el lugar hace que la gente vaya. La gente cree que puede ir a cualquier momento y entrar a la iglesia de Dieste. Pero la iglesia es una iglesia. Y si están en misa, tenés que respetar que la gente que tiene fe está allí escuchando un sermón o está rezando. Entonces, ¿qué haces con todas esas cosas? Tenés que consultar al párroco, tenés que consultar al colegio de al lado, en cuyo terreno está el campanario, o sea, Claro. comparte con el terreno de la iglesia. En algún momento alguien entendió que había que cortar, hace muchos años, los eucaliptos para que la iglesia se viera mejor, estaban delante, en una especie de isleta, pero esos eucaliptos se tomaban el agua que luego invade el baptisterio. Entonces ahora tenemos problemas de sabotar el baptisterio. Entonces están los horarios, están los recursos. ¿Quién pone los recursos económicos para que haya todo el tiempo gente dispuesta a atender a los turistas que llegan? Bueno, estamos en el comprado de las bombas, se cambió la iluminación. Nos reunimos sistemáticamente con la Intendencia de Canelones, yo que represento a la Comisión Nacional de UNESCO, el cura párroco, el obispo, el director del colegio, los vecinos que están representados allí por el alcalde. Entonces, todas estas cosas llevan un tiempo invisible que no sale en los diarios, que requiere muchísimo trabajo y que a mí me da mucha satisfacción hacer. Porque como yo digo, lo que importa son las cosas hechas y no los minutos de prensa ni los likes que se reciban. Por lo menos en lo personal me parece así. En este caso, estos reconocimientos de estos 4 archivos implican solo eso, es el reconocimiento, no hay un premio económico, No, pero recibís, como, ¿viste esa luz roja que Sí. tenés ahí? Como que te dan una lamparita. Y con el título de esto es para el mundo, algo vital para su memoria, y el mundo lo reconoce. Si tú sentís que hay un riesgo grande y prendés esa luz roja, como está prendida ahora, ese llamado de atención tiene más peso. Entonces te dan también una especie de herramienta que tenés que saber manejar. Porque MOULAC es una de las cosas que hicimos en el MOULAC, no en el MOU. A mí me tocó ir a Japón a presentar eso como un logro y lo hice con muchísimo orgullo, ¿no? Mire, nosotros inventamos un mapa de riesgo.
Les encantó la idea, porque claro, nosotros íbamos con esa pobreza de América Latina, siempre tenemos medios recursos, llegaban los japoneses con unas cosas que te morías. Por ejemplo, habían inventado desde inteligencia artificial una manera de poder leer lenguas muertas, y por lo tanto saber qué decían los archivos de lenguas muertas con una especie de traductor de lo que ya no existía. Bueno, aquello fue la vedette. Y después me tocó a mí, dije, bueno, Anita, hacé lo que puedas. Y ahí fui y expliqué, bueno, miren, nosotros inventamos un mapa de riesgo. ¿Y esto cómo es? Bueno, hicimos un mapa y ponemos como un semáforo, luces verdes, amarillas y rojas. Y cuando en algún lugar hay riesgo, ahora se prendió la luz amarilla, está por pasar a roja en Perú, por una serie de problemas en torno a archivos Perú muy, muy antiguos, precolombinos. Y eso importa mucho. Se discute mucho, qué es lo que se puede hacer, cómo se puede ayudar. Tenés un mecanismo de intercambio cada vez que nos reunimos todos, cada vez que hacemos, que los hacemos mucho, cursos, jornadas de capacitación, porque hay que capacitar a los archivos. Porque Uruguay fue y se trajo 3 premios. Yo cuando tenían que votarse por Uruguay tenía que salir. Lo mismo le pasaba a México cuando tocaba México, para no alterar y digas, ay no, como es mío, tengo el corazoncito con este archivo, que sí lo tengo, no puedo ocultarlo, ¿no? Me moría con el Lauro Ayestarán, en el que he trabajado tanto, al que saqué del apartamentito donde estaban y están en ese lugar de primer mundo, la Biblioteca Nacional. Eso nos llena de orgullo. Entonces, el Lauro Ayestarán era flor de mis amores. Pero no, tuve que salir para votar. Cuando se vota con objetividad y uno tiene que, al regresar, yo llamé a todos, ¿no? A todos los archivos. Preséntense, es difícil, pero acá está la Comisión Nacional. Los ayuda a llenar el formulario. Inténtenlo. Y mira, 3 salieron bien. Era saber presentarlo, porque Uruguay está lleno de tesoros de su pasado. Todos los pueblos del interior los tienen. Es saber gestionarlo, es saber mostrar el valor de lo que tienen, ¿no? Así que bueno, esa es la labor. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos de justamente el archivo en el Museo del Carnaval y lo que hay allí, ese tesoro que descubrió Belén y el resto del equipo, y por ejemplo los otros proyectos también reconocidos, entonces los otros archivos reconocidos, para tener más detalles. Mencionaste la Ayestarán, vamos a hablar a ver de qué hay allí. Hoy aquí en Perspectiva estamos conociendo los archivos culturales uruguayos que fueron reconocidos días atrás por la UNESCO. En particular vamos a profundizar en uno de ellos, la colección de repertorios de carnaval uruguayo del siglo XX que conserva el Museo del Carnaval. De esto estamos hablando con Ana Ribeiro, ustedes la conocen, amiga de la casa, subsecretaria de Cultura, historiadora, docente, y con Belén Pafundi, que es integrante del equipo del Centro de Documentación e Investigación del Museo del Carnaval y gestora cultural, con formación además en museología. Belén, contanos más, a ver, de este tesoro que ahí, como decía Ana, bueno, en el Museo del Carnaval pasa capaz que desapercibido ese segundo piso. Contanos qué incluye esta colección de libretos repertorios del carnaval montevideano del siglo XX. Ahí capaz que Felipe Penades puede poner alguna imagen para que la gente entienda de qué estamos hablando. A ver. Muy bien. Esta es una colección de un poco más de 500 repertorios conservados en el museo que, bueno, está fechada entre 1919 y 1988, ¿sí? Esas son las fechas en las que va la colección. Es una colección que había pasado por distintos organismos, o sea, incluso una parte de esa colección es propiedad del Archivo General de la Nación, pero está custodiada en el museo desde el año 2009, ¿sí? Otra parte viene de la Comisión Municipal de Fiestas de la Intendencia de Montevideo. Ajá. Y la otra parte también está conformada por donaciones de particulares y digamos una recolección y recopilación propia del museo a través de distintas vías, ¿sí? Son más de 500 repertorios y tienen que ver con estos impresos que se distribuían, no sé si están... No, a ver, pero si bueno, son unos impresos que se distribuían y se comercializaban en los tablados para poder generarle a las agrupaciones pequeñas fuentes de ingresos. Y también para poder... Viendo. Ahí va. Y para poder también publicitar a los anunciantes y a los comerciantes del barrio
con la agrupación, ¿no? Ah, claro. Pero ¿qué pasa? En estos repertorios está, además de esa funcionalidad específica que tenía que ver con una cuestión publicitaria o una cuestión también de comercialización, está la huella de esos repertorios, está la huella material de esos discursos, de esos relatos, y con una heterogeneidad, o sea, algo de forma muy heterogénea en realidad, en la cantidad de formatos artísticos que representan. No son solo repertorios de murgas, son también repertorios de troops, son repertorios de cuadros internacionales, que son los antecedentes de lo que hoy conocemos como revistas, son repertorios de monologuistas, de rondallas, o sea, un montón de agrupaciones. Eso es lo que va de la primera mitad de la colección. Pero bueno, nosotros los nominamos libretos repertorio, incluso Agadu los nomina, por ejemplo, como programas de mano. Nosotros definimos... Programa de mano que tipo, como si fuera el del teatro. El que exactamente, te dan en el teatro. Como el que te dan en el teatro, con nada más el pequeño detalle de que tiene el repertorio, letra, en su mayoría el repertorio completo, sí, de la agrupación. A ver, estas letras que aparecen ahí, hay una filóloga de la Universidad de Vigo, que es uruguaya, que trabaja mucho también con nosotros en la cátedra de carnaval, que ella dice que las letras están poco estudiadas todavía, en el sentido de que, bueno, porque ahí manejan habrá pasado de todo, exactamente. ¿no? O sea, es un registro de lo que se discutía en la sociedad uruguaya a lo largo del siglo y de cómo fue variando, no sé, hasta el humor político, ¿no? Exactamente. Alguien una vez me dijo que son un poco el diario del lunes del año en cuestión, ¿no? Que del año que pasó. Y un poco tienen ese sentido porque ahí está, digamos, el fino, la cotidianeidad y lo que les interesaba. Ahora, por ejemplo, incluso estamos en vísperas de la Copa América y hay uno de los repertorios que recuperó Juan Castel, un compañero del coordinador del Centro de Documentación, y bueno, ahí está la anécdota de Roberto Cheri, que fue un golero de la selección uruguaya que muere en Brasil en un partido de fútbol de Uruguay-Chile, y muere poquito después, horas después, y a Uruguay todavía le quedaba pendiente un amistoso para jugar con Brasil, y bueno, tiene que volverse la selección uruguaya, porque o sea, había que velar a Roberto Cheri, que había muerto repentinamente de una hernia, inguinal. Y bueno, y la selección argentina juega con la camiseta celeste ese partido en Brasil y viene después también al velorio. Hay muy poca crónica de ese episodio, de ese suceso. Y bueno, y hay un repertorio de Carnaval de Curtidores de Hongo, por ejemplo, que atestigua eso. Como eso, bueno, te puedo mencionar miles. A ver, ¿algún otro? De microrelatos o microsucesos que tiene. A nadie se le ocurriría también ir a buscar, por ejemplo, en un repertorio de murga, la primera operación de cambio de sexo que fue exitosa en el mundo, por ejemplo, que fue en 1951. Bueno, también aparece en esos repertorios. Los impactos que tienen que ver con lo que tiene que ver con los intereses deportivos, los intereses musicales, las películas, o sea, el impacto del cine en el circuito popular, porque, a ver, estos repertorios no solo está lo que se decía en las agrupaciones, sino lo que se recepcionaba en los tablados. Montevideo fue una ciudad que en los años 30, con 600.000 habitantes, 650.000 habitantes, tuvo 300 tablados. O sea, una cosa es imaginárselo, ¿no? Claro. Hoy apenas son entre 16, 18, entre los populares y los comerciales un poco más, pero imagínense 300 tablas. Entonces, esos repertorios, esas letras que circulaban también, el impacto que generaban, y bueno, y te dan pistas, te dan señales de aquello que tenía que ver con esa cotidianeidad, con eso que llegaba, con eso que se reproducía. Creo que nos contabas ayer, por ejemplo, cómo se discutió, refleja la discusión, por ejemplo, de cuando se empezaron a usar los bikinis también. Exactamente, sí, porque ahí hay algo sumamente interesante que hoy con perspectiva de género también se pueden analizar esos repertorios. Todo lo que tiene que ver con los cambios de consumo, con las modas, por ejemplo, los escandaletes morales con los usos de la bikini, con los usos de las sandalias, el pie al descubierto, por ejemplo, también. Y esos discursos también, o sea, hay una ausencia de mujeres escénica reproduciendo eso, pero hay una recepción también, ¿no? Entonces pensar en esto de que nosotros también lo pensamos a estos repertorios, más allá de letras, más allá de pistas que nos dejan la música que tenían estos repertorios, tiene que ver con esto, con analizarlo como un medio de comunicación, ¿no? También en determinado momento histórico. Y un documento histórico. Exactamente. Una de las cosas que Moulac puntea cuando hacemos el análisis de todas las postulaciones, en esta edición que se hizo en Chile, se presentaron 32.
y fueron seleccionados 23. O sea que muchos fueron rechazados. Y hay una variedad inmensa, pero a todos se les hace un cuestionario, cómo trabajan esto, cómo trabajan lo otro, y hay un escalón específico que es cómo se abordan los temas de género. Mira. Entonces, claro, el Museo del Carnaval presentó muy bien, también lo hizo Laura Yestarán y por supuesto muy fácilmente el dedicado al archivo de niñas y adolescentes, donde básicamente maestras, enfermeras... bueno, hablemos de los otros también, ¿no? No, pero yo interrumpí para decir, el mérito del tema de género se contempló. No, pero sí, eso es una de las preguntas puntuales que desarrolla MOULAC, o sea, cómo se aborda, no solo cómo se aborda, y bueno, para nosotros, precisamente, los silencios de estos patrimonios documentales también dicen mucho del contexto social. Entonces también fue sumamente importante ponernos a analizar desde ese lugar. Bueno, por ejemplo, aparece dentro aparece en Marta Goulart, una de las primeras fotos del año 49, cuando sale Marta Goulart, está en una de las primeras imágenes, no sé si anda por ahí. Porque ¿qué pasa? Esto es importante también de decirlo. Esta colección específica está en acceso público en el Museo de Carnaval, a solicitud de quien la requiera, pero tiene una complejidad derivada de los derechos de autor, que el museo está trabajando también en paralelo, porque... ¿Cuál es la complejidad ahí? Y al ser, digamos, precisamente consideradas como obras con su correspondiente creador, un universo de autores populares se nos abre la puerta ahí, ¿no? A un universo, claro. Es muchísima la información vinculada a estos autores, y entonces hay que hacer un rastreo, lo que se llama los costos de transacción vinculadas a los autores, entonces rastreos de los autores que muchas veces son anónimos, son seudónimos, y si no, bueno, nuestra ley establece de que necesitamos la autorización del autor para... Los derechos implican ¿esto qué es? Lisa y llanamente. Hacer una copia digital y ponerla en línea, o sea, y ponerla en internet, implica que tenemos que tener la autorización del autor o de sus herederos pasados 70 años de la muerte del autor. Entonces nosotros estamos haciendo ese tipo de tratamiento, estamos elaborando un plan de digitalización para poder respetar esto, pero el sello UNESCO privilegia el acceso UNESCO dice que de poco vale, una de las últimas declaraciones, millones gastados en conservación si no se privilegian los accesos, ¿sí? Y hoy por hoy negociar el acceso a la documentación tiene que ver con esto de digitalizar la información y ponerla a disposición del público. Entonces este reconocimiento, o sea, ayuda en ese sentido. Claro, por supuesto. Claro. Es un gran impulso. Allana caminos, exactamente. No es que pida que estén necesariamente digitalizados, se toma como un punto a favor que estén digitalizados, pero se contempla muy positivamente que diga todavía no está y aspiramos a que lo esté. Entonces el sello UNESCO, como te decía hoy, es una linterna que tú puedes y que te facilita luego para pedir fondos, para reclamar ante el Estado, ante los ministerios que corresponda. Precisamos digitalizar eso. La digitalización, hay que recordarlo, es otro soporte en el cual se guarda, pero no elimina ni las virtudes ni los problemas del primero. O sea, si tenés papel, el papel lo tenés que preservar. Es más duradero hasta ahora que cualquier otra cosa, porque el soporte digital cambia técnicamente de forma muy rápida y luego te pasará a ti, a cualquiera de los oyentes, que tenés cosas guardadas en un formato que ya no tenés aparato para reproducirlo. En todos papel tendremos disquetes ahí, ¿no? Exacto. Eso. Que después ya está. Cassette, ya no tenés el aparato para... Sí, no solo el aparato para reproducirlo, o sea, es muy fácil de que eso quede obsoleto en muy poco tiempo. El papel todavía sigue siendo, digamos, una de las tecnologías exactamente, desde que más segura. Desde los egipcios acá sigue siendo. Pero claro, la accesibilidad cuando digitalizás y decís se puede subir, lo subís a la nube, bueno, ese es un acceso mucho más universal y más rápido. Claro, cualquiera sabe, entra a una página, cliquea, no es lo mismo que decir tengo que ir presencialmente a pedir que me permitan acceder al tomo 18 de tal colección. Pero bueno, también tiene esa mística, ¿no? El trabajo en archivo y vos que sos historiadora, o sea, también es una invitación a que se vengan a visitar más los archivos. Y bueno, y esta colección en particular habilita una multiplicidad de miradas, o sea, de diversos enfoques que es posible de ser interpretada porque tiene que ver con eso, con la cultura, con la cotidianeidad. Capaz que en el caso de este reconocimiento particular para el archivo que tiene el Museo del Carnaval, pensaba, claro, para nosotros está claro, ¿no? La importancia y el valor patrimonial que pueden tener esas letras. Ahora, no debe haber sido sencillo, o sea, porque no capaz que no es algo tan fácil de entender
para alguien que lo mira de afuera, ¿no? Así sea a nivel regional. ¿Qué valor le dan ustedes en ese, o qué dificultad tuvo ese paso, digamos? Bueno, Internacionalizar el carnaval. Bueno, la dificultad era en el caso de este archivo, cada uno de los candidatos, mira, traje mi cuadernito porque así trabajé en Chile, ¿no? Cada uno, todo subrayado, cuál me parecía que estaba bien. Cada uno de los archivos que presentó tiene una especificidad. Por ejemplo, un archivo argentino que se presentó en la zona de Río Negro, de Argentina, no de aquí, eran 19 entrevistas a mujeres que habían sido presas políticas. Entonces, eso es un archivo netamente digital. Bueno, se evalúa dónde está el mérito de esto, dónde está la importancia, cuál es, está bien preservado, no está, es de verdad un archivo que habla de su momento histórico o no. Otros presentan archivos del siglo XVII, el primer tratado de amistad entre Japón y Perú. Todos sabemos la importancia de la población asiática en la conformación de Perú, en su cultura gastronómica, etcétera. Bueno, eso es un documento antiquísimo y tenía su importancia. Un documento formado por 3 partes, 300 páginas. Eso en un papel maravilloso tiene su importancia. Todos los archivos son distintos. Archivos fotográficos, archivos a propósito de los quilombos brasileños, o sea, el lugar de huida y de agrupamiento de los esclavos en esa dolorosa y especialmente cruenta esclavitud brasileña. Hubo de todo. Entonces, cuando tú llegas al MOULAC, lo que haces frente a la postulación es decir, esto tiene valor documental, esto ilustra la historia de tal región, de tal país, de tal momento específico. En el caso del Lauro Ayestarán, para pasar ahí va, pasemos al Lauro Ayestarán. Al otro archivo. Brevemente por lo menos. En el caso del Lauro Ayestarán. Lauro Ayestarán fue un maravilloso musicólogo, tanto él como su esposa, ¿no? Porque ahora estamos también tratando de rescatar los libros escritos, el gran libro escrito por su esposa, sobre los géneros bailables a nivel popular, el pericón, el chotis, etcétera. Lauro Ayestarán recorrió este país de un lado y del otro, para arriba y para abajo, y registró haciendo todo lo que nadie le daba importancia. Era un señor que tocaba la guitarra en Rivera y que había guardado un ritmo y una combinación de bordonas con y tal diapasón que tenía un valor histórico. Recogió canciones infantiles, formas de bailes, documentos, recogió instrumentos, luthier, ejecutantes. Bueno, todo ese archivo maravilloso es el archivo Lauro Ayestarán. ¿Y en qué está? ¿En qué tipo de formato, de soporte? Todos los que te imagines. Porque claro, tenemos discos. De todo. Además, ese es un archivo que adentro tiene otros, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahora, después que se mudó a la Biblioteca Nacional y que tiene todos los recursos modernos de museología, tiene mucho más lugar. Y, por ejemplo, pudimos recibir el archivo Citarrosa. Está el archivo El Oriente, que es la colección de tango más impresionante del país, y especialmente respecto a Carlos Gardel. Pero también está la historia, la figura y toda la información sobre Celemira González. ¿Quién era? Capelona y cantante de tercios de velorio. Cantaba a capela en los velorios, tenía sus canciones especiales en el interior y sus servicios eran solicitados. Bueno, ¿qué cantaba la señora Celemira? También está guardado allí. En cosas que se han perdido definitivamente, ya te digo, desde canciones infantiles hasta quiénes eran los luthiers, cómo, cuándo y dónde. Ahora que hemos trabajado desde UNESCO, tanto con el bandoneón, a raíz del proyecto Bandoneón, que fue un proyecto que UNESCO premió especialmente, con uno de los fondos más grandes y que nos permitió durante 3 años formar niños y jóvenes en el bandoneón, algo que el proyecto terminó, la financiación terminó, pero sigue. Y se sigue trabajando incluso con un maestro no vidente de Tacuarembó, al cual hubo que traducirle las partituras al braille, cosa que hicieron un preso que sabía escribir braille pese a que era vidente, y otro preso que sabía leer partituras musicales, porque el que sabía escribir braille no sabía música. Entre los dos, ese trabajo está, en determinado momento uno adquirió la libertad, el otro fue trasladado, se detuvo, pero ahora estamos buscando la continuidad, pero con el principio del manual del maestro Jaurena, trabajó
ese profesor no vidente de Tacuarembó, que sigue con sus 12, 13 alumnos, algunos tan chiquitos que tuvimos que hacer banquitos para que pudieran apoyar el bandoneón, porque era más grande pero ya están tocando. En su repertorio estuvieron en la sala de Citarrosa y se vino abajo aplaudiéndolos, porque te conmueve mucho ver niños. Entonces, ahora que trabajamos tanto en el bandoneón y en lo que significa el bandoneón como instrumento, el inventario del bandoneón que se hizo desde la Comisión de Patrimonio, como parte del proyecto premiado, un trabajo inmenso que hizo Leticia Canela, permitió inventariar los luthiers, los instrumentos, la historia, luthiers que están perdidos, pero que adentro le encontrás el sello de quién fue que lo reparó y dónde funcionaba, qué área cubría ese luthier que además tenía el orgullo de firmar adentro del fuelle del bandoneón que él lo había afinado, lo había reparado, etc. Son historias, en este caso historias del patrimonio musical del país, que un archivo siempre permite reconstruir. Ese es el valor de los archivos. Ana, mencionemos así, pero brevemente los otros dos proyectos, ¿no? Para consignar un poquito más de qué iba. El archivo histórico del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, que es gestionado por Flaxo. Bueno, no sabés el orgullo, se me descosía la ropa, porque claro, ese archivo demuestra cómo desde principios del siglo XX el Uruguay tuvo una legislación a propósito del niño en continuidad, porque nosotros siempre vemos la ruptura, siempre vemos las crispaciones políticas, pero las continuidades son invisibles. Y en continuidad pasaban gobiernos, pasaban partidos, pasaban banderas de distintos colores y nadie dejó de atender niñez y adolescencia. Y allí está toda la documentación. Lo pionero que fuimos en cantidad de cosas. El rol de cuidadoras de las mujeres siempre, la maestra, la enfermera, la educadora. Más allá de la maestra, la educadora. Entonces, todo eso está consignado en el archivo, el reconocimiento pionero de derechos de niño, la evolución del concepto, el niño como un adulto en miniatura, el niño como un sujeto sometido a obediencia permanente, a un reconocimiento progresivo de su autonomía, su independencia, sus derechos, que fue sumando unos tras otros. Todo eso lo ilustra ese archivo que está allí, en la calle 8 de octubre, custodiado brillantemente por Flaxo. Y el otro, al que me vas a pedir que rápidamente, ese ya ha tenido más cobertura, pero también, por supuesto, lo celebramos junto con ellos en la misma ceremonia. Es un premio del MOU, fue Memoria del Mundo, el que se los reconoció, no fue el local, el MOULAC, que es el archivo fotográfico del fotógrafo del Popular, durante años estuvo escondido acá a unas cuadras, ¿no? Eso, en ¿no? el edificio Lapido, y que ilustra toda una historia a nivel popular, a nivel calle, a nivel movilizaciones, que será todavía material para revisar qué dijimos a propósito del pasado reciente y seguir afinando la pluma en ese tema tan candente, tan en movimiento todavía. Son 48.000 negativos de imágenes que documentan parte de la historia política y social del Uruguay, precisamente del periodo comprendido entre el 57, 1957 y 1973, año en el que el diario fue allanado y clausurado por la dictadura. Así que ahí después pasó mucho tiempo, 33 años ocultos, ¿no? Y luego apareció. Y no sufrieron deterioros significativos. Increíble, porque estaban en latas. Tú ves las latas por fuera y te da pavor, pero adentro todo estaba magnífico. Y bueno, y cayó en las mejores manos, que es las del Centro de Fotografía del Uruguay, ¿no? El CDF, ahí con Daniel Sosa, a quien, si me permitís, si tengo un segundo, quiero contar esto. Cuando asumimos, yo tenía otro centro de fotografía importantísimo, probablemente el más grande del país, y sin probablemente el más grande, que es el de la ANIP, el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra. Y me acuerdo que Daniel siempre lo cuenta, creo que lo llamé un sábado o un domingo. Él dice, yo no podía creer que una subsecretaria me estuviera llamando un domingo y dijera, me importa arreglar un archivo fotográfico. O sea, nunca nos daba corte. No, que sí, que le han dado, Montevideo le ha dado corte al archivo de Daniel. Y bueno, lo llamé y Daniel me explicó, mira, empezá por limpiar, empezá por hacer esto, empezá por hacer lo otro. Y lo hicimos, y hoy el ANIP, como tú sabes, tiene una sala de exposiciones preciosa. Ahora hay una exposición sobre fútbol, a raíz de los héroes del año 24 y de los campeones del año 24, pero
no para de trabajar, todos los años tenemos por lo menos 2, 3 exposiciones y es un archivo a salvo, catalogado, prolijo. Y Daniel me enseñó cómo hacerlo. Fue magnífico y después tuvo una dirección muy, muy buena en manos de Magdalena Perandones y Magdalena luego fue a un destino particular y ahora hay otra mujer al frente, Melissa, que bueno, también lo hace con ahínco, es un archivo que pertenece al Sodre. Ana Ribeiro, subsecretaria de Cultura, historiadora, docente. Belén Pafundi, integrante del equipo del Centro de Documentación e Investigación del Museo del Carnaval. Gracias, gracias a las dos. Un placer. Felicitaciones también. Y bueno, ya saben, entonces, en cualquier momento vas a tener ahí algún llamado, Belén, para indagar más en todas estas letras y todo esto que contaste. Cuando quieran. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, y Ana, te esperamos prontito acá en algún momento. Sí, prontito porque voy a venir a darles una noticia linda. Bueno. En exclusiva. Bueno, entonces quedamos ahí pendientes de eso y en cualquier momento museo. La tertulia. Un viejo nuevo museo. ¿Un viejo nuevo museo? Un museo renovado que va a ser muy, muy lindo. Bueno, nos quedamos ahí. Sí, no decimos más. Bueno, generamos expectativas. Tiene que ver con señores de a caballo.